Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy estamos a puntísimo de finalizar las previas de la temporada, o las previas de la pretemporada, y es que en el número 29 llegan los Brooklyn Nets. He dejado para el final a los Dallas Mavericks, ya que quedaban en los 5 últimos, pues lo reservamos para el final como un equipo de los potentes, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de unos Nets que están en plena reconstrucción, que van a ser posiblemente, potencialmente el peor equipo de la NBA. Recordad que intercambiaron picks para recuperar sus propias selecciones en 2025 y 2026 por un motivo claro, que es ser malos, y lo van a conseguir. Pero al mismo tiempo es un equipo con bastantes jugadores jóvenes que al menos a mí personalmente me parecen interesantes y creo que tienen potencial. Y nada, vamos a hablar de esta plantilla, de cómo han cambiado con respecto al verano y de qué cosas me interesan de este equipo. Por cierto, estoy grabando el viernes por la mañana, ¿no? Veréis publicado el vídeo un par de horas después de su grabación. Aún no ha ocurrido nada y no creo que en este horario americano lo vayan a anunciar, ¿no? Pero hay dos jugadores en este equipo pendientes de posible extensión de contrato de novato, así que a ver qué pasa por ahí, porque es algo interesante. Estoy como muy nervioso con esto, porque han pasado semanas y no ha habido ni una sola renovación más. Y bueno, la fecha límite es la que es el día 21. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hablar de esos Brooklyn Nets. Dadle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, que en unos días empieza la NBA ya, de verdad, la buena, ¿no? Comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar hablando de estos Brooklyn Nets. Aquí estáis viendo la plantilla de los Nets el año pasado. Luego pasaremos a ver la plantilla actual, pero los Nets la temporada pasada finalizaron con Ben Simmons, lo ponemos de titular, realmente Schroeder jugaba más, Simmons estaba tocado, pero bueno. Ben Simmons, Cam Thomas, Mikal Bridges, Cameron Johnson y Nick Claxton, y luego en la segunda unidad Dennis Schroeder, Lonnie Walker, Keita Bates-Diop, Dorian Finney-Smith, Day'Ron Sharpe, Dennis Smith Jr., que está sin equipo, cosa que me sorprende un montón, Derrick Whitehead, Trendon Watford, Jalen Wilson y Noah Clowney. Aquí ha habido pocos cambios porque lo cierto es que los Nets no tenían su propia elección. Su pick fue Reece Shepard, fue el pick 3 del draft y no era suyo, lo cual estoy seguro de que les dolió bastante. Pero los Nets han cambiado muy poco porque no han tenido movimientos potentes en agencia libre, han mantenido ese valor que tienen jugadores jóvenes, han ayudado a algún equipo a ahorrar dinero y sumado algún valor extra por ahí, y sobre todo han renovado a Nick Claxton, ¿no? Que es una pieza, uno de los pilares de este equipo probablemente. Claxton está renovado por unos 4 años y unos 25 millones por año, unos 100 millones, creo que son 96 millones por 4 años si no recuerdo mal, y lo gordo que han hecho es mover a Mikal Bridges y recuperar sus propias selecciones y conseguir picks extras, porque sacaron un valor completamente absurdo por un muy buen jugador, pero un jugador que no valdría lo que le pagaron, que no vale lo que le pagaron los Knicks, simplemente para New York tenía sentido, ¿no? Bueno, acabaron con este equipo y ahora esta es la plantilla que tienen. Como veis, no hay tantos cambios, ¿no? De hecho, si movéis así, incluso si escondo mi cabeza, veis que hay un cambio de nada, cuatro jugadores, simplemente. Pero sin embargo, la plantilla es muy diferente porque ahora se han perdido a Mikal Bridges, que era su número 1, ¿no? Y todo lo que ha llegado es relleno, ¿no? Keon Johnson, Shake Milton, Zaire Williams, Bojan Bogdanovic. Algunos llegaron por hacer cuadrar el dinero, otros pueden parecerles interesantes, pero ninguno es un jugador diferencial para este equipo, ¿no? Y sin embargo, creo que puede que veamos cosas interesantes este año, porque los Nets tienen varios jugadores que, en mi opinión, pueden llegar a ser potentes, pueden llegar a ser interesantes, pero todavía están lejos, ¿no? Y bueno, hablaremos ahora de todos ellos, pero bueno, el que asumo que será el quinteto titular de los Nets en este inicio de temporada será Ben Simmons, Cam Thomas, Bojan Bogdanovic, Cameron Johnson y Nick Claxton. Está por ver qué le queda en el tanque a Bogdanovic, que es un jugador que hace un par de años en Detroit era muy productivo y que fue intercambiado por valor positivo, ¿no? Desde los Pistons a los Knicks, y sin embargo, bueno, aquí a los Nets llegó como relleno salarial, ¿no? Por hacer cuadrar ese intercambio de Mikal Bridges. Es un jugador muy productivo, con mucha capacidad de anotación, pero con su edad puede que este año ya sea el último que realmente sea interesante, y no sé si podrán sacar valor por él. Tal vez en febrero puedan sacar alguna segunda ronda, pero dudo que vaya a recuperar su estatus, ¿no? Como ese jugador que ha sido muy productivo durante muchos años. Cameron Johnson es otro jugador que es mayor de lo que puede parecer, tampoco es que sea un anciano, ¿no? Pero diría que tiene 27, 28 años y es un buen jugador 3&D que probablemente tenga valor para varios equipos y como posible precio de intercambio. Aún así, no creo que tengan prisa por moverlo y tal vez sea un jugador que siga en el equipo a largo plazo, ¿no? Y Ben Simmons finaliza contrato, ¿no? Está en su último año cobrando ese máximo salarial, se tiene que ganar su dinero a partir de ahora y en teoría está sano, habrá que ver si de verdad rinde. Yo me fío poco, la verdad.
Y luego en la segunda unidad tenemos a Dennis Schroeder, que llegó en medio de la temporada pasada desde los Toronto Raptors para darle un poco de estabilidad a este equipo. En los momentos en los que no tengan a Ben Simmons, al menos tienen a alguien que sabe jugar de base. Schroeder es un jugador sólido. Tienen a Keon Johnson, que es un jugador joven, súper atlético, un antiguo pick de primera ronda, que no han conseguido encontrar su hueco. Pero creo que, bueno, si no lo consigue en Brooklyn, básicamente no lo va a conseguir en ningún lado. Y tal vez vea minutos. Tienen a Thierry Williams, que fue un movimiento de los Memphis Grizzlies por ahorrar dinero, pero tal vez en Brooklyn hay una posibilidad de que recupere un poco ese estatus, ¿no? Thierry Williams fue el pick 10 del draft, en su primer año en Memphis fue muy interesante y desde entonces ha estado desaparecido. El físico no le ha ayudado, ha tenido muchas lesiones, pero es un buen defensor, tiene buen tamaño y quién sabe, tal vez en los Nets explote, ¿no? Y luego está Dorian Finney-Smith, va a ser intercambiado 100% con su edad y a nivel de línea temporal no cuadra en absoluto con los Nets. Y va a tener mercado, no sé si sacarán nada tremendo, pero en febrero no seguirá en Brooklyn, estoy convencido. Está Day'Ron Sharpe, que al igual que Cam Thomas, son los dos jugadores que mencionaba antes que podrían firmar en cualquier momento esa extensión de contrato de novato. Day'Ron Sharpe está tocado, eso es una pena, pero bueno. Y luego Shake Milton, que llegó como pieza de relleno por el intercambio de Mikal Bridges, no, nada relevante. Tienen a Derek Whitehead, que fue un pick de primera ronda el año pasado. Una apuesta interesante y arriesgada, ¿no? Al final es un jugador con talento evidente, capacidad de tiro evidente, pero que básicamente el físico le está fallando. Lleva desde el instituto, donde era un jugador top a nivel de Estados Unidos, uno de los mejores jugadores de su generación, pero lleva desde entonces sufriendo problemas de salud, problemas en el pie y físicamente se le ve ya mermado a una edad muy temprana y no hay manera de conseguir que tenga un año sano, ¿no? Pero bueno, esta es solo su segunda temporada y a ver si es capaz de aportar algo o si acaba diluyéndose por ahí, ¿no? Está Trendon Watford, que es un jugador sólido, en mi opinión. Está Jalen Wilson, que fue un pick de finales de segunda ronda el año pasado, pick 51 o algo así, pero que fue un grandísimo jugador universitario, muy productivo, con buen tamaño en esa posición de la pivot y con capacidad de anotación. Y yo no descartaría la posibilidad de que pueda surgir, ¿no? En medio de este caos y de este desastre a nivel competitivo que van a ser los Nets este año. Y luego tiene ganado a Clowney, que si mira a Derek Whitehead, creo que fueron picks consecutivos, de hecho. Es un pick del rango del 20 al 30, creo que fue pick 22 o 23 del draft del año pasado, un jugador que empieza ahora su segunda temporada, que está muy verde, tiene mucho que madurar, obviamente, mucho que desarrollarse, pero que tiene esa capacidad atlética y esa movilidad que lo hace un híbrido interesante entre la pivot y pivot. Tiene potencial como tirador, habrá que ver si es capaz de cumplirlo o no, pero si es capaz de encajar un par o de encajar bien esas piezas, tal vez sea un jugador muy interesante y muy productivo. Es probablemente uno de los jugadores más interesantes a largo plazo de los Nets después de Cam Thomas y Day'Ron Sharpe. Y bueno, Nick Claxton, que ya es una realidad ahora, pero que sigue siendo un jugador joven y que me gusta. Y estos son los Nets. Y aquí hay, bueno, eso. Ya habéis visto el enfoque, ¿no? A ver si se puede rascar algo con Whitehead, a ver si se puede rascar algo con Thierry Williams o con Keon Johnson, a ver si se puede rascar algún pick con Dorian Finney-Smith o tal vez si quieren plantearse mover a Cameron Johnson, aunque no creo que sea urgente, a ver si Bojan Bogdanovic está como para aportar algo en el mercado, pero este es el enfoque de los Nets. Primero, ver si tienen algo útil y segundo, ver si pueden sacar algo útil de sus jugadores veteranos. Y en medio de todo esto está Cam Thomas y ya está. Y Cam Thomas es interesante porque los puntos se le escapan de las manos. En su tercera temporada promedió 22,5 puntos por partido, 3,2 rebotes y 2,9 asistencias, como veis ahí, ¿no? Y la capacidad de anotación es evidente y no se la puede negar nadie. El tema es hasta dónde puede llegar en otros aspectos de su juego. No es un buen defensor, no reparte juego, no es que sea un grandísimo reboteador. Y es cierto que el año pasado supongo que alguien llegó a su cabeza y empezó a hacer de manera consciente y probablemente sufrida, empezó a repartir más juego, empezó a trabajar un poco más en defensa, empezó a redondear un poco más su juego. Y si esto que inició de manera artificial, es normal, todos empiezan así, ¿no? Pero si esto que inició de manera artificial poco a poco se va integrando y de verdad es capaz de ser un jugador un poco más completo, combinado con esa capacidad de anotación, es un jugador muy interesante, que en este equipo donde no hay puntos en esta temporada, va a promediar 27 puntos por partido y no promediará más de 30 porque no le van a dar los tiros porque querrán desarrollar a otros jugadores. La duda es, ¿qué es Cam Thomas para los Nets? Porque no es un jugador franquicia y tal vez nos sorprende y al final sea eso, pero no. Aún si pone puntos de jugador franquicia, no queremos un caso Zach LaVine, ¿no? Y esa es un poco la situación en la que están los Nets y por lo que creo que no le están poniendo sobre la mesa una oferta tremenda. Cam Thomas no se merece un máximo, no en este momento.
quién sabe, dentro de un año. Y sospecho que las negociaciones de extensión de contrato están siendo duras, porque probablemente Thomas pide mucho dinero y probablemente los Nets están intentando recortar bastante. Y no sé si encontrar un término medio. Dicho esto, no pasa nada. Es agente libre restringido dentro de un año. Habrá que ver cómo les va esta temporada. Y tras este año, tras ver cómo lo hace Jordi Fernández en su primera temporada también, donde expectativas las mínimas, porque es que el equipo va a ser malo, podremos ver en qué situación están los Nets. Pero lo que más le importa a este equipo es Cooper Flag, es Ace Bailey, es Dylan Harper, es la lotería. Porque este año, a ver qué pueden rascar, es el objetivo, ¿no? Y nada, con esto ya está. Estos son los Brooklyn Nets, un equipo que para mí va a ser clarísimamente el equipo número 15, el último equipo de la conferencia Eastern Record, son el peor equipo de la NBA en mi opinión. No pasa nada, al final hay veces que toca sufrir y este es el caso de los Nets. Pero hay un par de cosillas interesantes, aunque no tanto como en el caso de los Wizards en absoluto, donde todavía están en reconstrucción, pero tienen bastante más potencial ya en mi opinión. Y nada, dicho esto, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios si esperáis que realmente Cam Thomas pueda convertirse en un jugador de calibre All-Star, si hay alguien en el que realmente confiáis, ¿no?, en esta plantilla. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.